Estamos con Analía Chumpitaz para analizar el tema, para informarnos un poco sobre el tema de la gripe H1N1, porque todos los días tenemos el reporte de otra nueva persona que se ha contagiado. Recordemos que habíamos tenido una conducta que hace 3 años, cuando vino la primera epidemia, que nos asombró bastante, habíamos cambiado nuestros hábitos. Yo no sé si eso lo seguimos manteniendo. Danisa y la doctora Chumpitaz en la entrevista. ¿Qué tal, doctora? Buen día. Hola, buen día. Bueno, la doctora Chumpitaz es la directora de epidemiología de la ciudad de Rosario y la hemos escuchado en los últimos días, especialmente recomendando a la gente vacunarse, sobre todo, bueno, aquellas personas que están dentro de los grupos de riesgo. ¿Cómo podemos decir que es la situación hoy por hoy de la gripe? Porque no solo estamos hablando de H1N1, de la gripe en general en la ciudad de Rosario. En la región hay circulación viral de influenza, es decir, de gripe, de los 3 serotipos, H1N1, H3N2 y B. Los 3 están contenidos en la vacuna, esto es muy importante porque entonces, si me vacuno, puedo evitar tener esta enfermedad. Y la vacuna está indicada gratuitamente a todos los grupos de riesgo, es decir, a la población de embarazadas, puérperas mayores de 65, niñitos entre 6 meses y 2 años, y aquellos que tienen entre 2 años y 65 con otras enfermedades, también para los trabajadores de la salud. ¿Tiene que ir con una prescripción médica o directamente puede acudir la persona a un centro de salud y decir, bueno, yo soy trabajadora de la salud o tengo tal o cual antecedente? En realidad, de los grupos de riesgo ya prácticamente nosotros sabemos dónde están, los trabajadores de la salud pueden ir a sus efectores a vacunarse, embarazadas y puérperas también son población que habitualmente conocemos. En general, la población de riesgo no necesita receta. Si hay alguna otra persona que desee vacunarse o que tiene entre 2 y 65 con alguna comorbilidad, es decir, obesos, hipertensos, personas que tienen enfermedades cardiopulmonares crónicas, inmunosuprimidos, sí deben ir con una receta. ¿Hay disponible vacunas? Porque recibíamos consultas que decían, bueno, estuve en tal centro de salud, en tal otro, y me dicen que no hay vacunas, que tengo que esperar hasta los primeros días de julio. Afortunadamente, la gente en esta última semana ha concurrido más a vacunarse, esto es positivo, y en algunos efectores obviamente puede ocurrir que se han quedado sin vacunas en ese día, pero pueden concurrir al día siguiente porque stock en depósito hay, o si no, deben informarse en ese mismo centro a dónde pueden acudir, en qué centro vacunarse. O sea que tenemos vacunas disponibles, no es necesario esperar 1 semana o 2 semanas para que la gente se pueda vacunar, aquellos que lo necesitan hacerlo. No, obviamente que cada centro definirá cómo puede realizar su stock, pero de todas maneras nosotros tenemos vacuna suficiente y en los efectores municipales y provinciales pueden vacunarse. ¿Por qué cree que la gente se relajó de alguna manera en lo que son las medidas de prevención? La vacuna es uno de los casos, pero hay otros casos como ser cosas básicas como la higiene de manos o el hecho de las personas que tienen algún tipo de síntoma no acudir inmediatamente al médico. Esto cuando ocurrió la epidemia en 2009 es como que estábamos todos alertas y ahora es como que hay cierto relax. De hecho, hace de marzo que venimos escuchando que la gente se tiene que vacunar y todavía los grupos de riesgo no están del todo cubiertos. Sí, en el 2009 ocurrió que H1N1 era un serotipo desconocido, por lo tanto nosotros asumimos que era una situación pandémica, una situación nueva para todos, pero en este momento conocemos perfectamente la genética del virus, está incluido en la vacuna incluso, y esto quizá produce un relajamiento de las medidas. La más importante, sin lugar a duda, es el lavado de manos y el aislamiento social. Esto significa que si me enfermo, debo consultar a mi médico de cabecera para hacer el diagnóstico, pero después debo quedarme en mi casa, porque de esa manera yo evito enfermar a otras personas, es decir, contagiar. La gripe y todas las enfermedades respiratorias son de alta contagiosidad y transmisibilidad. Esto indica que si yo estoy con vos a esta distancia, hasta 2 metros, puedo contagiarte porque las gotitas de flush, es decir, la saliva mediante la cual se transmite, pueden trasladarse y de esa forma hay alta contagiosidad. Bien. Lo más importante es no ir a trabajar si estoy enfermo y no ir a la escuela. Eso es fundamental. Consultar al médico. Exactamente, porque, y no automedicarme. Exactamente, hacia ahí vamos, hacia la no automedicación, porque muchas veces determinado serotipo necesita una medicación especial y uno no lo sabe. Sí, de acuerdo a la situación puntual de cada una de las personas, si son población de riesgo y no están vacunadas, obviamente que se tomarán distintas medidas. ¿Cómo escuchábamos que bueno, ayer le escuchábamos decir a usted que hay cientos de casos de influenza dando vuelta. Hubo 3 que llamaron mucho la atención, sobre todo porque se trataba de trabajadores de la salud. Una médica del Hospital Carrasco y 2 personas del PAMI.
¿Qué falló para que estas personas se hayan enfermado, teniendo en cuenta que son justamente trabajadoras de la salud? Sí, los trabajadores de la salud somos una población de hiperriesgo, porque en realidad no hacemos con nosotros mismos lo que le decimos a los demás que hagan. Justamente. Entonces, en realidad, sucede esto. Pienso que no me voy a enfermar, que no me jamás, va a tocar. Claro, que no me va a tocar a mí, y relajo esta medida y espero. Entonces sucede que tenemos muy baja cobertura en los trabajadores de la salud. Nosotros no podemos obligar a las personas a vacunarse, pero decimos que esto es responsabilidad social también. Yo no solo me vacuno por mí, sino que me vacuno para no enfermar a otros, para no contagiar a otras personas. Por eso la vacuna en sí conlleva, cualquiera de las vacunas conlleva una gran responsabilidad colectiva. Es para todos que me vacuno, no solo por mí. Bien. La situación que se está viviendo, la circulación del virus, ¿es algo típico, normal para esta época del año, o estamos ante una situación que de alguna manera llama la atención? Si bien creo que no estamos ante una situación alarmante, pero en algo que llame la atención. No, estamos en el momento adecuado para que se produzca este tipo de situaciones estacionales. Los tres son virus estacionales, no hay ninguna situación atípica, y el número de casos es lo esperado. No se vigila todos los casos, es decir, yo no hisopo, no hago estudio a todas las personas para diagnóstico, solo le hago a la población que está internada y a las unidades centinelas. Y lo que intento de verificar es cuándo circula el virus y cuándo dejó de circular, nada más. Nosotros lo que decimos que hasta el momento la situación es lo esperable, es decir, que no estamos en situación epidémica, pero sí estamos en la situación estacional. Muy bien. Muchísimas gracias, doctora. Doctora, le agradecemos toda esta información. Sí. Una pregunta le quería hacer. ¿Esta gripe H1N1 fue la misma que la mal llamada gripe española, que en realidad era gripe norteamericana, que llevaron los norteamericanos a la guerra y que mató mucha gente? Si es así, ¿por qué ahora no mata tanta? En realidad, H1N1 fue una cepa nueva. Se cree que fue la que circuló en aquel momento no teníamos posibilidades de estudios genéticos, por lo tanto mató más gente que las balas en la guerra. Exactamente, lo que pasa es que obviamente que el comportamiento en aquel momento fue distinto al que tuvimos nosotros durante la situación pandémica, en la cual se tomaron planes de contingencia extremos y se evitó la circulación viral mediante el aislamiento, se cerraron los colegios, se profundizó muchísimo el lavado de manos, cosa que se ha relajado en los últimos años, es verdad. Los chicos tienen hoy mucha más conciencia con respecto a esto que nosotros los adultos, y se lavan las manos con más frecuencia, incluso nos dicen a nosotros que debemos lavarnos. En aquel momento no estaban todas estas medidas y obviamente hubo más muerte. Pero la gripe todos los años produce muertes, esto nosotros debemos saberlo. Todos los años hay personas que mueren por gripe, fundamentalmente de poblaciones de riesgo. Y segundo, ¿por qué los médicos no se ponen? Bueno, ahora me parece que sí, pero no se ponían de acuerdo, que no te vacuné, que no sirve, que una porquería, que el comercio, que los laboratorios, y uno se queda medio loco. Y los médicos somos así, somos población de hiperriesgo. Gracias por la sinceridad. Listo. Bueno, muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Una respuesta categórica, sí, son medio locos. Vamos a la pausa, Mañana Express.